Hola a todos, bienvenidos al curso de trazabilidad y plan anual de calibraciones. Bueno, la idea del curso es explicar todo lo que se requiere para que las mediciones que una empresa o un particular hace sean trazables a patrones nacionales o internacionales y también cómo organizar el plan de calibraciones para que todas las mediciones sean trazables y que se hagan de una forma lo más organizada posible y por un proveedor que les pueda asegurar la trazabilidad. Bueno, lo primero que vamos a ver es, vamos a ver toda la parte de trazabilidad de las mediciones, cómo se define la trazabilidad de las mediciones. La trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medida por el cual ese resultado puede relacionarse a otras medidas con una incertidumbre. Para que esto ocurra, para que exista la trazabilidad, tiene que haber un procedimiento de calibración documentado, una cadena de calibraciones, tiene que haber un intervalo entre calibraciones que sea razonable, una competencia técnica de proveedor y cálculo de incertidumbre. Si ustedes van a, por ejemplo, si cualquier usuario de equipos quiere evaluar trazabilidad de una calibración que le hacen, siempre se puede pedir el procedimiento de calibración, los certificados de calibración de los patrones que se están usando y ver los intervalos entre calibraciones. Hasta ahí es fácil. El problema pasa por determinar si el cálculo de incertidumbre está bien hecho y si hay competencia técnica. Eso es complicado, ¿por qué? Porque para eso lo que en general se hace, se usan expertos técnicos. Y expertos técnicos en realidad son gente que tiene más de entre 5 y 10 años de experiencia en calibraciones y que tienen experiencia en calibraciones en una magnitud en particular, o 2 o 3 o lo que sea. Pero no un experto técnico de temperatura es muy probable que no pueda auditar otra magnitud como dimensional si no es experto técnico en dimensional. Entonces, se usan, se usan, digamos, o sea, estos son los requerimientos que hay para la trazabilidad metrológica según el vocabulario internacional de metrología. Ahora vamos a ver qué es lo que se requiere para cada una de estas. Por ejemplo, el procedimiento de calibración es como la mayoría de los procedimientos, se requiere una identificación, un alcance, descripción del ítem a calibrar, los patrones que se van a usar y los materiales de referencia, las condiciones ambientales, hasta ahí es todo más o menos lo mismo que se escribe en la mayoría de los procedimientos, y después la descripción del procedimiento. Los datos a ser registrados, el método de análisis y presentación, y lo más complicado que es el cálculo de incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre. En las mayorías de los procedimientos que un auditor de ISO 17025 audita, o un experto técnico audita, la mayoría de los errores viene por cálculo de incertidumbre o validación de método. O sea, eso es lo que trae el 80 o 90% de los problemas en los procedimientos, tiene que ver con eso. Cálculo de incertidumbre o validación de método. Y eso lo hace un experto técnico, es la persona que se da cuenta de ese tipo de cosas. Bueno, después, en trazabilidad metrológica tiene que haber una cadena de calibraciones. Eso quiere decir que los patrones usados en las calibraciones deben haber sido calibrados en condiciones que aseguren la trazabilidad al sistema internacional de unidades. ¿Esto qué significa? Que cuando se usan patrones para calibrar, tienen que haber sido calibrados por alguien que es competente y que a su vez puede demostrar trazabilidad. En general, la mejor forma para asegurar la cadena de calibraciones es buscar un laboratorio INTISAC o OAA para
Esto significa que, como es que tenemos que buscar proveedores que sean calificados y ellos tienen a su vez que buscar otros proveedores que tengan que se pueda asegurar la cadena de calibraciones. Bueno, el intervalo de calibraciones. Esto quiere decir cada cuánto se calibra. La cuestión es la siguiente, no se puede definir muchas veces un intervalo de calibraciones para todas las cosas iguales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno puede tener que estar calibrando un equipo como una balanza de pesos muertos y hay balanzas de pesos muertos que el fabricante mismo nos dice que las calibraciones cada 5 años están perfectos, pero hay otros equipos que a lo mejor definimos que se tienen que hacer cada 6 meses. Entonces, esto va haciendo un análisis de cómo es que para seleccionar un intervalo que se minimice las posibilidades de que salgan fuera de especificaciones. Esto es un análisis de riesgo. ¿Bien? Y se deben tener en cuenta los riesgos y costo en la selección de la frecuencia de calibración. O sea, lo que hacemos es, nos basamos en un análisis de riesgos para ver, hay equipos, por ejemplo, que a lo mejor se deberían calibrar con un año, pero se usan con incertidumbres mucho más altas por distintas condiciones, entonces no hace falta realmente hacerlo cada año, a lo mejor se hace cada 2 años. Pero hay otros equipos que a lo mejor se usan muchísimo y lo que termina pasando es que se define que en lugar de hacerlo cada año, se hace cada 6 meses con verificaciones intermedias por ejemplo, cada mes. Nosotros tenemos equipos que tenemos fijados cada 2 años, otro que tenemos cada año, todos de temperatura, y hay otros que los tenemos cada 6 meses con verificaciones mensuales o bimensuales. Entonces, dependiendo mucho de cómo sean los equipos, cuánto sea la carga de los equipos, es también el intervalo de calibraciones. Pero el intervalo de calibraciones siempre tiene que ser fijado y tiene que ser fijado de una forma lógica. Bueno, después competencia técnica. Este posiblemente sea el punto más crítico de todos. Para la competencia técnica se evalúan antecedentes del laboratorio y del personal, se evalúan los procedimientos técnicos del laboratorio y se evalúa un sistema de aseguramiento de calidad de las mediciones y evaluación de las instalaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el auditor viene y hace una evaluación, lo que hace es ver que el laboratorio sepa lo que está haciendo. Acá no importa si los patrones que el laboratorio tiene son los mejores del mundo. El laboratorio puede tener patrones de, no sé, en temperatura de una milésima de grados Celsius, y puede tener gente que realmente no funciona, y entonces lo que termina pasando es que la incertidumbre, en lugar de ser como los patrones de una milésima, termina siendo de 0,1 grados. ¿Por qué? Porque ahí el punto débil es la calificación que tiene el personal del laboratorio. Entonces, esto es como en un montón de otras la gente termina siendo crítica, y lo otro que termina siendo crítico es el equipamiento que tienen. Todo eso hace en conjunto que se pueda hacer un trabajo o no. O sea, entonces cuando en la mayoría de los laboratorios están pidiendo, se le pide la trazabilidad, que es la fotocopia de los, que mucha gente pide, la fotocopia de los patrones, en realidad se está pidiendo solo una parte, la parte más chiquita, la parte más fácil de demostrar, pero no se está pidiendo, por ejemplo, la competencia técnica, que es la parte más crucial de todo, lo que se debería pedir para asegurar la trazabilidad. Y la competencia técnica se debería evaluar por gente que sepa lo mismo o más que la persona que se está evaluando, que el laboratorio que se está evaluando. Entonces, lo que hace falta para asegurar la competencia técnica son expertos técnicos en calibraciones y en esa magnitud que se está evaluando. Bueno,
una de las cosas que comprueban también la competencia técnica es si el cálculo de incertidumbre se hace de forma adecuada. Como vimos antes, en trazabilidad lo que se dice es que la incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre son parte de la trazabilidad. ¿Está bien? Acá está. Cálculo de incertidumbre. Es parte de la trazabilidad. O sea que si no hay competencia técnica para realizar el cálculo de incertidumbre de forma razonable, ¿está bien? No está bien hecho el cálculo de incertidumbre, no hay trazabilidad. Por más fotocopia de patrones que se entregue, no hay trazabilidad si la incertidumbre está mal calculada. Y en eso yo lo estoy repitiendo porque he visto un montón de certificados de gente, de laboratorios, que me han llegado, me han mostrado clientes donde la incertidumbre era más chica de lo que debería ser, y lo cual hace que no haya trazabilidad. Yo he visto certificados de calibración que la incertidumbre es más chica de lo que puede dar prácticamente el NIST o el PTB de Alemania. O sea, son incertidumbres totalmente irrealizables y que están en certificados, y que con eso y con eso supuestamente los equipos están calibrados. Y realmente todo lo que están dando es un papel, pero que no asegura trazabilidad. ¿Puede pasar una auditoría? Sí, pero realmente no puede pasar una auditoría donde el auditor conozca algo como para darse cuenta de que hay un tema. Auditorías, por ejemplo, una auditoría internacional, si viene un auditor que sabe un poco, ya no la pasa, o mismo las auditorías que está ahora la ANMAT está exigiendo que haya competencia técnica y que haya una auditoría de tercera parte en las calibraciones. Entonces, ahí es donde están empezando a exigir competencia técnica. Bueno, cuando hablamos de trazabilidad al INTI, trazabilidad al INTI en realidad es una forma corta de decir trazabilidad a patrones nacionales, ¿está bien? Cuando se habla de trazabilidad al INTI, no se habla al instituto del INTI, sino se habla a los patrones contenidos en el INTI, y la diferencia es posiblemente del lenguaje, pero es el INTI hay ciertas cosas que realmente no puede calibrar con trazabilidad, por ejemplo, radiación. El INTI no es el que disemina trazabilidad en Argentina, o algunas otras magnitudes que el INTI en este momento no disemina trazabilidad, como por ejemplo conductividad. ¿Se puede tener trazabilidad distinta al INTI? Sí. De hecho, por ejemplo, nosotros somos un laboratorio INTISAC, y durante mucho tiempo ahora, por ejemplo, tenemos trazabilidad al INTI en algunas magnitudes, pero en otras no, y durante mucho tiempo nosotros no teníamos trazabilidad al INTI, sino que tuvimos trazabilidad al INMETRO. Bueno, acá, ¿cómo obtiene el INTI su trazabilidad? El INTI obtiene su trazabilidad en algunas cosas calibrando en otros institutos nacionales. Pero en algunas magnitudes el INTI no manda a calibrar. ¿Por qué? Porque tiene patrones que son patrones intrínsecos, como por ejemplo en temperatura, puntos fijos. Entonces, cuando el INTI obtiene su trazabilidad en esos equipos, lo que hace una intercomparación con otros laboratorios, que son también laboratorios nacionales. Entonces, haciendo la intercomparación, se puede obtener trazabilidad. ¿Se puede no calibrar patrones y tener trazabilidad? En general no, pero en algunos casos particulares sí. Por ejemplo, el caso particular son patrones intrínsecos, como por ejemplo puntos fijos de temperatura. Los puntos fijos de temperatura en realidad se calibran una vez, y después lo que se hace, se participa en intercomparaciones. O sea, nosotros tenemos puntos fijos
hemos hecho un seminario demostrando un punto fijo, haciendo una realización de un punto fijo, y la idea es hacer algún otro donde se haga también algún taller con puntos fijos. La idea es que esos puntos fijos se calibran, pero a su vez se hace un interlaboratorio cada tantos años con algún otro laboratorio o con el INTI, o se participa en interlaboratorios, y de esa forma se demuestra que los puntos fijos se están realizando de forma adecuada y que los valores no han cambiado. Entonces, se puede esos patrones no se están calibrando constantemente, pero sí se tiene trazabilidad. Para los laboratorios de calibración y ensayo no se manejan por la norma ISO 9000, se manejan por la norma ISO IEC 17025. La diferencia entre la norma ISO 17025 y la ISO 9000 es, los dos evalúan sistemas de calidad, pero la diferencia es que la 17025 evalúa no evalúa la calidad, sino que evalúa el resultado del laboratorio, de los ensayos o las calibraciones. Entonces, lo que la 17025 quiere saber es que el laboratorio es competente para emitir un resultado. Evalúa competencia técnica. Que la nueva norma 17025 sigue evaluando competencia técnica, pero acepta que el laboratorio tenga como sistema de calidad ISO 9000. ¿Por qué? Porque la norma 17025, la parte de calidad de la norma, es equivalente a la 9001. Y lo que agrega es toda la parte de competencia técnica. Entonces, la diferencia es que la 17025 evalúa el sistema de calidad y la competencia técnica. La 9001 solo el sistema de calidad. Y sirve para cualquier empresa. La 9001, en cambio, la 17025 es solo para laboratorios de calibración o ensayo. La 17025 es lo que lo evalúa, es un organismo de acreditación. En Argentina hay dos organismos que evalúan la 17025. Uno es el Organismo Argentino de Acreditación y el otro es el INTISAC, que emite una supervisión sobre los laboratorios. La 9001 es una empresa privada y esta empresa privada debería estar acreditada, no siempre lo están, y deberían estar acreditadas en el país. No en una acreditación internacional, no debería servirles para hacer actividades en Argentina. Y después, la 17025 viene con auditores de calidad y expertos técnicos. ¿Existe la posibilidad de que el auditor de calidad sea experto técnico? Sí. Hay algunos auditores de calidad que también son expertos técnicos. En general, los expertos técnicos no hacen la parte de calidad, pero me ha pasado en algún lado que he trabajado, en el extranjero, por ejemplo, el NRC nos enviaba un experto técnico que a su vez él era experto en auditor de calidad. Entonces, con la misma persona, nosotros hacíamos, auditaba algunas partes eléctricas y auditaba también la parte de la 17025 en calidad. Bueno, la 17025 se basa en requisitos generales para la competencia de realización de ensayos o calibraciones. Un laboratorio ISO 17025 cumple la ISO 9000. ¿Está bien? Bueno, acreditación. Cuando nosotros queremos ver si un laboratorio es trazable, la forma más fácil de ver es que esté acreditado. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que la trazabilidad había unos ciertos puntos. Cuando viene un experto técnico del INTI o del OA, lo que revisa es que haya trazabilidad y que el laboratorio entregue trazabilidad a sus clientes. Entonces,
eso es importante. No solo revisan que el laboratorio calibre con laboratorios competentes, sino que además que revisan que ellos pueden entregar trazabilidad, que son competentes. Y esto, voy a poner un ejemplo. Yo trabajaba en una empresa hace 20 años atrás y nosotros, el OA todavía no era reconocido en Argentina, el INTI-SAC no nos servía en ese momento para lo que nosotros queríamos, que era tener reconocimiento internacional, y fuimos con el ENAC de España. El ENAC de España nos vino con los equipos, o sea, el auditor de temperatura del ENAC de España tenía mucho recelo de lo que nosotros, cuando tocábamos los equipos. Cuando vio que sabíamos lo que estábamos haciendo, se tranquilizó y nos empezó a contar. Él había mandado un sensor de temperatura de unos 5 a 10 mil dólares a un laboratorio dentro de España, a otra ciudad dentro de España, y cuando llegó al laboratorio se encontró que el sensor estaba destrozado. Empezó a ver que había pasado la gente que estaba en ese laboratorio, habían contratado un consultor que les armó un manual de calidad precioso, les armó procedimientos, pero esta gente no tenía la menor idea de cómo usar equipos, cómo hacer calibraciones, simplemente tenían nociones, tenían el manual armado. Lo que pasó fue que le destrozaron un sensor. Entonces, este hombre, viniendo a Argentina, que no conocía nada, tenía miedo. Bueno, esto pasa. O sea, una empresa puede contratar a alguien que les arme procedimientos, pero ellos no tener la calificación, la capacitación para hacerlo. Entonces, o pueden tener la capacitación, pero realmente no estar calificados, porque haber hecho un curso de temperatura no califica a una persona para poder utilizar puntos fijos. Por más que el curso sea de puntos fijos, les puedo asegurar que uno puede estar dándose la cabeza para usar sensores. O, por ejemplo, uno puede agarrar y haber visto un curso de cómo se usa sensores de temperatura, pero de ahí a poder determinar coeficientes de temperatura o usar la ITS 90 puede ser complicado. Y lo mismo pasa con cada una de las magnitudes. Entonces, para eso se usan expertos técnicos que auditan y hacen una acreditación. Y un laboratorio, y esto es muy importante, es acreditado para mediciones con una incertidumbre según un alcance de acreditación. Lo vamos a ver después, pero si, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del alcance calibraciones desde menos 25 a 150 con una incertidumbre de 0.05, si yo calibro a 152 grados, ya está fuera del alcance. ¿Está bien? 1 o 2 grados que me mueva afuera está fuera del alcance. ¿Está bien? Fuera de ese alcance no se comprueba competencia técnica y el INTI-SAC o el OA no, ellos no pueden decir que el laboratorio es trazable. Cuando está dentro del alcance, el INTI-SAC o el OA se hacen responsables de que ese laboratorio es trazable y que diseminan trazabilidad. La otra cuestión es que se acredita un lugar, ¿está bien? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un laboratorio en Buenos Aires y abrimos uno en Neuquén, nosotros somos INTI-SAC para calibraciones en Buenos Aires, pero no lo somos en el laboratorio de Neuquén. El laboratorio de Neuquén deberá ser auditado individualmente y se tiene que comprobar que ese laboratorio es competente técnicamente. Ahora, distinto es las calibraciones que son en campo. Nosotros, por ejemplo, tenemos calibraciones en campo y podemos ir a Neuquén a hacer calibraciones en campo. Y esas calibraciones en campo van a ser INTI-SAC. Pero no podemos abrir un laboratorio en Neuquén y decir que la gente de Neuquén puede ir a hacer calibraciones porque ahí ya es distinto, porque la competencia, el INTI no comprobó que esa gente sea competente técnicamente. Bueno, esto es un ejemplo que encontré
de una empresa que está diciendo, es un laboratorio acreditado en Brasil, si se fijan acá la dirección es Brasil, es en algún lado de Brasil, y dicen que esa calibración la usan en Argentina, si se fijan acá dice 0149 y acá figura como 0149 y dicen que esa tiene validez en la República Argentina. Eso no es verdad. El laboratorio está acreditado en Brasil. Ese laboratorio no debería poder trabajar en Argentina. Ese laboratorio, el laboratorio 149, el INMETRO, lo tendría que agarrar y levantar, o sea, el INMETRO tendría que iniciar acciones legales por estar usando el logo en Argentina. De hecho, no lo han hecho, pero deberían tener que hacerlo eso porque es totalmente falso y lo que hace es que termina complicando todo el sistema de acreditaciones porque para que el laboratorio pueda usar el logo del INMETRO, tienen que recibir una auditoría de INMETRO en Argentina, no en Brasil. Además de recibirla de Brasil, tienen que recibirla de acá. O sea, un organismo brasilero o americano puede acreditar un laboratorio en Argentina, pero tiene que evaluarlo en Argentina. Por ejemplo, si nosotros somos INTISAC y quisiéramos recibir una acreditación del SEC Class de Canadá o del, ¿cómo es? Del National, del laboratorio, del A2LA, que es americano. Nosotros podríamos tranquilamente, y eso tiene la misma validez que ser OA o INTISAC, pero tendríamos que recibir la auditoría acá. Si nosotros tenemos oficinas en Estados Unidos y nos auditan en Estados Unidos, eso no significa que el laboratorio argentino sea acreditado. ¿Está bien? Bueno, espero que haya quedado claro eso, porque eso es una de las cosas que hay que fijarse cuando hay... Eso prácticamente está mal y es prácticamente una estafa, usar un logo de esa forma. Bueno, después está el alcance de la acreditación. El alcance de la acreditación dice lo que el laboratorio puede hacer. Por ejemplo, este es el alcance nuestro. Dice acá el nombre, Acrimente Acribis SRL, dice el número de laboratorio. Esto se baja en la página web del INTI. Tanto la página web del INTI como la del OA permiten bajar alcances de acreditación. Dice el área que es y dice el tipo de servicio, calibración de termómetros de lectura directa y data loggers. Y después dice los campos de medida, que por ejemplo acaba desde por ejemplo, de menos 25 a 0, la incertidumbre es 0.04. ¿Esto qué quiere decir? Que en este rango nosotros no podemos dar incertidumbre menor a esta. ¿Está bien? Y fíjense algo, acá estaríamos entre menos 25 y 150. Si nosotros estamos calibrando por encima de los 150, ya no está dentro del alcance. Y si nosotros calibramos entre menos 25 y menos 76, tampoco. Entonces, esto es lo que define qué cosas el laboratorio puede hacer y puede usar el logo INTI. ¿Está bien? Cuando en el certificado ustedes ven el logo INTI-SAC o ven el logo OA, eso quiere decir que está dentro del alcance y han usado y esas magnitudes han sido evaluadas, la competencia técnica y la trazabilidad. Entonces, con eso ustedes se aseguran de que un laboratorio es competente y les está dando trazabilidad en la calibración. Acá hay otro ejemplo OA de balanzas, lo mismo. Está el alcance, está los valores de masa que pueden calibrar para las balanzas, esto es calibración de balanzas electrónicas, y las incertidumbres y cuáles son qué es el procedimiento y todo eso. Y acá, por ejemplo, figura que es en campo. El del INTI es un poco distinto, pero básicamente es lo mismo. Tenemos un webinario en nuestra página web que habla un poco más en detalle de todo esto,
Si quieren, después pueden entrar a crinet.com y pueden mirar que hay también descripciones de alcance de acreditación. Como es algo importante, por ejemplo, para todos los que tienen que ver con la industria farmacéutica, especialmente la gente de distribución, en la parte de distribución, el ANMAT está exigiendo ahora que los laboratorios de calibración para todos los equipos que son críticos vengan con acreditación, o sea, que sean o INTISAC o OA. Eso es lo que están exigiendo ahora, que todas las calibraciones. Y es muy posible que el resto de ANMAT también vaya hacia eso, porque es lo que se está usando a nivel mundial, pedir acreditación para todo lo que son calibraciones, aún calibraciones que no son de laboratorios de calibración y ensayo. Por ejemplo, en México, la industria farmacéutica tiene que calibrar todo con laboratorios acreditados. Bueno, plan anual de calibraciones. El plan anual de calibraciones son documentos para organizar y planificar las calibraciones de todos los equipos que influyan en la calidad de los productos y servicios. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un manómetro que lo que está midiendo es o un termómetro para medir la temperatura del agua para hacer el mate, ese realmente no influye en la calidad de los productos y servicios, salvo lo que vendamos sea mate, o sea, que vendamos té o mate, o que sea una empresa que está haciendo eso, pero en realidad para la mayoría de las empresas no influyen. O sea, hay equipos que posiblemente no influyan y no son necesarios de calibrar, pero donde uno toma decisiones que afecten a la calidad, esos equipos tienen que estar en el plan de calibraciones y tienen que ser calibrados. El plan debe contener toda la información para asegurar el cumplimiento metrológico. Bueno, los factores a tener en cuenta son la trazabilidad metrológica, que ya lo vimos antes, la frecuencia de calibración que ustedes le van a dar a sus equipos, la selección de los puntos de calibración, la tolerancia de los equipos de medición, la incertidumbre de calibración y el proveedor. ¿Está bien? Estas son las cosas mínimas que se pueden tener en cuenta para algún plan que es chico. En general, en los planes de empresas grandes también se agrega todo lo que tenga que ver con la posición donde está el equipo o el equipo que está asociado, por ejemplo, un manómetro asociado al fermentador o un fermentador 1, también va a tener un campo que va a decir que está con el fermentador 1, o que está en tal equipo, o que está en tal planta. Entonces, eso también, pero esto es lo mínimo que que tendría que tener un plan de calibraciones. Y después, bueno, se puede ir agregando distintas cosas como lo que expliqué de la posición, o la planta, o el usuario que lo usa, o distintas cosas. Bueno, la frecuencia de calibración. La frecuencia de calibración, lo más fácil es basarse en la recomendación del fabricante. Por ejemplo, nosotros tenemos fabricantes de equipos que recomiendan calibrar cada una vez por año. Pero hay fabricantes, por ejemplo, nosotros tenemos 2 balanzas de pesos muertos, y las balanzas de pesos muertos, el fabricante especifica que la balanza cambia menos de 50 partes por millón cada 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que tranquilamente nosotros lo podemos calibrar cada 5 años, ese equipo, el pistón. ¿Está bien? Bueno, después también hay multímetros que, por ejemplo, el fabricante puede definir que se hacen cada año o cada 2 años. Depende también de un montón de cosas. Pero después también la severidad y rango de uso esperado. Si yo tengo, por ejemplo, equipos que lo uso entre 20 y 30, a lo mejor los puedo usar, y el equipo mide hasta 600 grados y es un sensor realmente está preparado para medir en un rango amplio, a lo mejor se puede bajar. Pero si yo aumentar o sea, disminuir la frecuencia, o sea, ponerlo cada año y medio, por ejemplo.
Pero si yo tengo un equipo que lo estoy usando hasta 400 grados y el equipo llega hasta 400 grados, y a lo mejor lo pongo cada 6 meses, por las dudas. Entonces depende mucho cómo sea la severidad de uso y el rango. Influencia del ambiente. En ambientes agresivos químicamente o por ejemplo, si tenemos una PT100 que está en un ambiente donde hay vibraciones, posiblemente haya que la frecuencia se tenga que aumentar y calibrar cada menos tiempo que si tenemos ambientes donde no es tan agresivo. Después, otra forma es definida por la autoridad regulatoria. Por ejemplo, la Autoridad de Energía Atómica establece que las calibraciones se tienen que hacer cada 6 meses. El ANMAT acaba de establecer en las buenas prácticas para la distribución, acaba de establecer que la calibración que ellos aceptan en principio es una vez al año. Y si alguien quiere calibrar cada más tiempo, tiene que hacer un análisis de riesgo y demostrar, cosa que puede terminar siendo complicada, que teniendo frecuencias más altas no hay riesgo. Si la cantidad de data loggers que se están usando para eso son baja, o sea, no hay una cantidad de, qué sé yo, o sea, si hay que hacer eso por cada data logger, es posible que sea más barato la calibración que entrar en toda la demostración. Especialmente porque cada vez que un data logger se termine cambiando, que eso puede ser cada 4 o 5 años que se tenga que cambiar el data logger por distintas razones, haya que empezar con todas las demostraciones de vuelta. Entonces, y para poder hacer una demostración es posible que haya que tener una historia de 2 o 3 años, entonces en definitiva puede llegar a ser más el problema de lo que vale la calibración. Bueno, después también por experiencia previa. Se puede usar experiencia previa para fijar la frecuencia de calibraciones y la tolerancia de los equipos. Esto realmente es complicado. En general lo hacen los expertos técnicos, que tienen experiencia de haber medido con equipos similares o durante muchos años y haciendo calibraciones, y entonces ellos podrían llegar a fijar frecuencia para distintos equipos. En realidad, lo más común es fijar frecuencias anuales o usar frecuencias recomendadas por el fabricante. Después también la criticidad de los equipos y el fuera de tolerancia. Por ejemplo, nosotros en temperatura tenemos equipos que usamos para más del 60-80% de las calibraciones. Entonces esos equipos nosotros le pusimos frecuencia de 6 meses y le pusimos verificaciones cada 2 meses. Cada 1 cada 2 meses. O sea, después de hacer 2 años de verificaciones mensuales, aumentamos la frecuencia a 2 meses. O sea, que ya tenemos todo en control. Pero las calibraciones siguen estando cada 6 meses para poder tener un punto donde uno dice que si vemos algún problema, que no haya tanto tiempo entre calibraciones. ¿Por qué? Porque ahí hacemos muchas calibraciones. Después en equipos que se usan esporádicamente, seguimos teniendo verificaciones con la misma frecuencia que con eso, pero la realidad es que las frecuencias pueden ser de calibración, terminan siendo más amplias. Pueden ser a 1 año o pueden ser a 2 años. Frecuencias, por ejemplo, pesas, se podría poner muchas veces las pesas a 2 años. Termohigrómetro digital, por ejemplo, yo recomendaría 1 año porque salvo casos como, por ejemplo, termohigrómetros Vaisala, salvo como un termohigrómetro, un HM70 o un HM45, eso se podrían llegar a poner a más, pero el resto de los termohigrómetros sería muy muy raro que uno pueda confiar las mediciones de humedad a más de 1 año.
RTD patrón se podría poner a 2 años, una SPRT o un sensor patrón muy bueno se podría poner a 2 años, una RTD secundaria se podría poner, yo la pondría a 6 meses o a 1 año. Una balanza de pesos muertos, hay muchas balanzas que directamente vienen a 5 años. Manómetro analógico, depende del uso, podría ser 1 año, pero un manómetro analógico que está sometido a cambios de presión muy altos, yo lo pondría a verificaciones cada 3 meses, cada mes posiblemente. ¿Por qué? Porque esos manómetros, por ejemplo de 50 PSI o menos de 100 PSI, que son menos de 4 bar, sometido a fluctuaciones de presión, lo más probable es que se le corra el cero, lo más probable es que se corra muchísimo. Entonces, esos equipos yo les haría algún tipo de verificación una vez cada 2 meses o lo más cercano posible. Y puntos fijos en realidad se realizan interlaboratorios cada 4 años o dependiendo de cuándo se pueda hacer interlaboratorios, pero realmente ya con puntos fijos después de la primera calibración ya es solamente interlaboratorios. A ver, acá tengo alguna pregunta. Me dicen que dentro del plan de calibración en un laboratorio de ensayo podemos incluir equipos, el instrumental utilizado para los ensayos y también, por ejemplo, las cámaras de germinación. Sí, en ese tipo en laboratorio de ensayos, lo que se tendría que hacer es las cámaras, como es, ahí tienen equipos que se mide la temperatura y las cámaras se tendrían que hacer un mapeo de las cámaras. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ustedes están midiendo con esos equipos, que pasa lo mismo, por ejemplo, para los depósitos en lo que es industria farmacéutica. En las cámaras, ustedes lo que hacen es miden en un punto y después tienen que toda la cámara, las temperaturas pueden ir cambiando en distintos puntos. Entonces, lo que se debería hacer en ese tipo de cámaras es tener las cámaras dentro del plan de calibraciones y realizar mapeos. La cámara se calibra, el sensor de control o el sensor de monitoreo, es mucho mejor calibrar el sensor de monitoreo, y después se hace un mapeo de la cámara. Bueno, después selección de puntos de calibración. Para ver la selección de puntos de calibración, lo que se tiene que hacer es, lo que quiero primero dar es un par de conceptos. Un concepto es histéresis. Histéresis significa que hay muchos equipos que cuando, por ejemplo, este es un sensor de temperatura, ¿está bien? Cuando empezamos en 0 y vamos subiendo, la temperatura, el error de temperatura aumenta y hace esta curva, ¿está bien? El error va aumentando y el error es positivo. Y cuando bajamos, el error puede ser negativo. Esto es un ejemplo, ¿está bien? Pero lo que dice es que cuando tenemos algunos tipos de sensores, esto pasa mucho en los manómetros analógicos o en las balanzas, por eso se calibran en subida y en bajada. Tenemos muchos equipos que cuando suben y cuando bajan se comportan distintos. En temperatura, nosotros, por ejemplo, para lo que es temperatura de baja incertidumbre, lo que hacemos es, hacemos temperaturas varias temperaturas en subida y después bajamos la temperatura y vemos cómo se comporta el sensor cuando hacemos una temperatura del medio de vuelta en bajada. Esto lo que nos da es una idea de la histéresis y eso se incluye en la incertidumbre. En humedad lo mismo, hacemos algo parecido porque todo eso es por requerimiento del INTISAC. Entonces, eso nos da una idea más amplia de cómo se está comportando el sensor y por eso para la selección de puntos de calibración hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si uno hace pocos puntos no puede realizar histéresis. Después también la linealidad. Si uno calibra, por ejemplo,
en 2 puntos realmente no sabe si un equipo se comporta de forma lineal. ¿Por qué? Porque en 2 puntos siempre va a pasar una recta. Ahora, cuando nosotros hacemos 3 puntos, ya podemos ver si el equipo se está comportando en forma lineal y podemos tener mucha más información sobre el equipo. ¿Está bien? La linealidad es que cuando nosotros aplicamos una señal de estímulo, la señal de salida es proporcional en todos los puntos a esa señal. O sea, esta línea punteada roja es lineal, esta línea punteada, esta línea azul no se está comportando de forma lineal. Muchos equipos de temperatura se comportan de forma... Temperatura en general se comportan en forma lineal. Humedad, en los extremos se comportan mucho como no lineales. Por eso en humedad es siempre muy importante realizar 3 puntos si uno quiere ver exactamente cómo está en cualquier humedad. ¿Esto qué quiere decir? Que si a lo que nosotros nos importa es saber si estamos entre 33 y 75, a lo mejor no es necesario hacer un estudio de linealidad. Pero si nosotros usamos eso para ver si la humedad, exactamente el valor que estamos de humedad, o sea, si queremos saber si estamos en 50 o estamos en 60, a lo mejor es importante hacer más puntos y ver linealidad. Bueno, cuando seleccionamos calibraciones en un punto, puede servir para muy pocos equipos. Por ejemplo, caso de presostatos o termostatos. O, por ejemplo, en el caso de un ultra freezer que se calibra, que se usa a menos 70 grados, menos 70 y algo, y se calibra a menos 75, supongamos, ¿no? Hacemos una calibración a menos 70 y algo, y todo lo que sea por debajo de menos 70 y algo, nosotros sabemos que no importa porque estamos bien. Y todas las temperaturas que están por temperaturas superiores a menos 70 y algo, como ya no nos termina de servir, entonces una calibración en un punto nos puede llegar a servir. El otro caso son los multímetros. Pero los multímetros se verifica linealidad en un rango y se calibran todos los rangos en 1 o 2 puntos nada más. ¿Por qué? Porque se sabe que los multímetros tienen conversores analógicos digitales que hacen que la linealidad sea excelente. Entonces, realmente en esos equipos se trabaja de esa forma. Pero en general, la calibración en un punto, especialmente en temperatura, es raro que sirva. Calibración en 2 puntos. Esto es útil para rangos chicos donde se quiera estar seguro de que estamos dentro del rango. Por ejemplo, para equipos que se usan en heladeras puede llegar a servir calibrar en 2 y en 8. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a usar un sensor de temperatura y lo vamos a usar en cualquier punto, para medir cualquier punto entre 0 y 100, realmente hay que hacer por lo menos 3 o 4 puntos. ¿Por qué? Porque es un rango amplio y nosotros nos estamos moviendo y queremos saber el valor exacto en cualquier valor de ese rango. ¿Está bien? En el caso que yo puse de ejemplo de la heladera, lo que nosotros estábamos haciendo era ver que estamos por arriba de 2 y por abajo de 8, que estamos solo en el rango. Entonces, ahí puede llegar a servir. Calibración en 3 puntos nos permite determinar linealidad y también permite solicitar la determinación de histéresis. ¿Está bien? En 2 puntos también se podría determinar, por ejemplo, nosotros cuando calibramos en 2 puntos, entregamos histéresis, o sea, hacemos la determinación de histéresis y lo incorporamos al cálculo de incertidumbre. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros cuando calibramos, si algún cliente nos pide calibración en un solo punto de humedad, nosotros no podemos entregar certificado INTISAC, y si nos piden, por ejemplo, calibración en un solo punto de temperatura, salvo en algunos casos, es muy raro que entreguemos certificado INTISAC. ¿Por qué en algunos casos? Y, por ejemplo, un cliente que nos pide calibrar en menos 78,
nosotros, por ejemplo, podemos llegar a, y lo usan para un ultra freezer, y lo podemos llegar a entregar certificado INTI-SAC, porque la realidad es que ellos están usando y ahí realmente necesitan ese punto. Pero si no, en general, si nos piden para algo, es posible que directamente no se entregue INTI-SAC porque el certificado en un solo punto puede no llegar a servir. Definición de tolerancias. Para definir las tolerancias hay que tener en cuenta los siguientes conceptos: exactitud y error, precisión, la deriva y la estéresis. La exactitud es qué tan cerca, si esto fuera un blanco, qué tan cerca estamos del centro, ¿está bien? Por ejemplo, para verlo acá, estas mediciones de acá, las 3 flechitas de arriba, esto es preciso. Estamos lejos del centro, no es exacto, pero es preciso. Estas de acá, si se fijan, el promedio da justo en el centro. Entonces, esto de acá no es preciso y es exacto. Y esta de acá es preciso y exacto, ¿está bien? Bueno, si uno tiene que elegir entre las 3 condiciones, obviamente que elige preciso y exacto. Pero si tiene que elegir entre estas dos, lo ideal es tener algo que sea preciso. ¿Por qué? Si no es exacto y es preciso, yo siempre puedo ajustar y llevarlo a que sea preciso y exacto. Pero algo que no es preciso, que no me repite, yo no puedo saber exactamente dónde estoy midiendo. Entonces, cuando no es preciso, yo tengo siempre un problema. Bueno, cuando tengo los conceptos de error, incertidumbre y deriva. Error es la diferencia entre el valor medido y el valor de referencia. Esto es error o corrección, son sinónimos. Nosotros en general damos corrección. Es la diferencia, supongamos que en la calibración el equipo nuestro patrón midió 0 y el equipo del cliente dio 0,1. La corrección va a dar menos 0,1, ¿está bien? Y el error va a ser 0,1. Es la diferencia entre el valor del patrón y el valor medido del equipo. La incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos al mensurando a partir de la información que se utiliza. Esto es chino. Ahora voy a explicarles más en ejemplo con un gráfico y lo vamos a ver más en detalle, pero lo que es la incertidumbre no tiene que ver con el error, tiene que ver con lo que nosotros no conocemos de la medición. La deriva es la variación que tiene un equipo a lo largo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, este año mi equipo mide 0,1, el año que viene mide 0,2, está derivando 0,1 por año. ¿Está bien? Esto es lo que me va cambiando un equipo de un año a otro. Bueno, vamos a ver incertidumbre más en detalle. Incertidumbre es cuando yo mido, por ejemplo, 52, con lo que yo estoy midiendo en realidad es un valor que es 52 con una incertidumbre. O sea, si yo tengo el 52 más menos 6, lo que quiero decir es que yo tengo que el valor de mayor probabilidad que sea es 52. Pero tengo probabilidad de que el valor vaya entre 46 y el 58%. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un 95% de probabilidades que esté entre 46 y 58. Ahora, ¿qué significa? Que mi valor mayor probabilidad va a estar en 52, pero yo tengo probabilidad de ir entre 46 y 58. En 46 la probabilidad va a estar muy chica, y en 58 también, pero tengo probabilidad. Es más, por afuera de 46 y 58 yo también tengo probabilidad. Yo tengo una probabilidad del 2,5% de que el valor sea menor a 46 y una probabilidad del 2,5% que sea mayor a 58. Si quieren más información de esto, hemos hecho un curso de
que tiene que ver con cálculo de incertidumbre, que también lo pueden ver, un webinario que también lo pueden ver en la página de Acrimet. La idea es saber que lo que me está diciendo la incertidumbre es una probabilidad de que el valor esté entre tal y tal valor. Eso es todo. ¿Está bien? O sea que cuando tenemos incertidumbre quiere decir que yo no sé exactamente cuánto es el valor, simplemente sé que está entre valores. Por eso es importante que la incertidumbre sea lo más chico posible. O sea, cuando ustedes mandan a calibrar y les dan incertidumbre, les dan una medición de temperatura de 0 grados con incertidumbre de 1 grado, ustedes no saben si están entre -1 y 1, no saben realmente dónde están en esos valores. Entonces, la incertidumbre tiene que ser lo más chico posible porque eso es lo que les termina dando más información. O sea, lo más chico posible para el proceso que ustedes están usando. ¿Está bien? Bueno, esto es una gráfica que me va a permitir explicarles el error, la incertidumbre y la deriva. En este caso, por ejemplo, si se fijan acá, este punto empieza acá abajo y cuando voy cambiando los años, esto va subiendo. Esto que va subiendo es la deriva. Este equipo está derivando, si se fijan, está derivando por año esta cantidad. ¿Está bien? La diferencia entre estos dos puntos. El error es entre este punto naranja y la línea gris, que es el valor real, ese es el error. Es lo que el valor que está entre esto. ¿Está bien? Y la deriva es lo que me va cambiando. La incertidumbre son las linitas estas. Lo que me quiere decir es que yo tengo que el punto naranja es el valor más probable, pero que yo puedo estar entre esta linita de arriba y esta linita de abajo. En todo este valor yo puedo tener mi medición. ¿Está bien? Cuando yo me aproximo al límite de control, por ejemplo esto, que esta es la tolerancia, cuando yo me aproximo acá, yo acá ya estoy afuera. ¿Por qué? Porque tengo que mi valor medido es este, pero yo tengo parte de mi incertidumbre afuera. Entonces, esta medición yo ya no puedo decir que estoy adentro. Yo acá ya puedo estar afuera de tolerancia, porque puedo estar midiendo afuera también. Yo tengo parte de esto afuera, entonces yo estoy afuera. Eso también lo hemos visto en cursos anteriores, hemos visto cómo usar la incertidumbre para definir si estamos dentro o fuera de tolerancia. Bueno, definición de tolerancias. Para definir tolerancias se pueden usar las especificaciones de fabricante, tolerancia de norma, especificaciones del proceso, desempeño del instrumento y experiencia previa. En general, la mejor forma de definir tolerancia es con las especificaciones del proceso, o sea, por ejemplo, si yo tengo una cámara que la quiero controlar entre 2 y 8, yo sé que el seteo del controlador lo voy a poner en 5. Y entonces yo tengo que estoy en 5, mi proceso es 5 más menos 3. Entonces, si mi proceso es 5 más menos 3, yo ahí ya fijé para la cámara la tolerancia. Entonces yo tendría que calibrar de acuerdo a esa tolerancia. Pero eso mismo pasa con un montón de procesos. Por ejemplo, puedo tener un manómetro que está monitoreando una presión de 100 psi. Y yo tengo que, la presión en la que tengo que estar va entre 90 y 100 psi. Entonces yo tengo un manómetro que en realidad va de 100 psi más menos 10. Entonces ahí ya fijé una tolerancia. La mejor forma de fijarlas es con las especificaciones del proceso y después, en base a eso, fijar tolerancias de proceso, o sea, fijar tolerancias de proceso y después fijar tolerancias para los equipos. La tolerancia que fijamos para los equipos tiene que ser 1/3 la del proceso. Si alguien quiere, o sea, si no se tiene bien en claro el proceso, eso puede traer lugar a problemas. ¿Por qué? Porque se puede querer medir temperaturas de una cámara con una tolerancia de 0,1 grados, lo cual es prácticamente imposible por el control y el apagado y prendido de motores.
La incertidumbre de calibración. La incertidumbre de calibración debe ser en la medida de lo posible menor a 1/3 de la tolerancia. En general tiene que ser el laboratorio tiene que calibrar con la menor incertidumbre posible. Tiene que tener en el alcance de calibración, del alcance de acreditación, lo más chico posible. ¿Por qué? Porque cuanto el laboratorio puede calibrar con menor incertidumbre, aunque ustedes no lo necesiten, realmente lo que termina diciendo es que el laboratorio es competente para hacer calibraciones de mucho mejor nivel y que las de ustedes la va a hacer perfectamente. O sea, un laboratorio que puede calibrar con incertidumbre de 0.05 puede calibrar un sensor de temperatura con 1 grado y es muy probable que ese equipo nunca tengan problema con ese equipo. Ahora, un laboratorio que tiene tolerancia de 0.1, cuando tiene que calibrar un sensor de 0.1 y si los patrones le fallan, o sea, cuando los patrones le fallan, esa incertidumbre de 0.1 ya se fue. En cambio, un laboratorio que tiene incertidumbre de 0.03 o 0.04, cuando calibra algo de 0.1, ya está tiene mucho más lugar para que los patrones, si falla algo un poquito, todavía esa calibración no se ve afectada. Algo muy importante que quiero repetir es que una incertidumbre calculada en defecto invalida la trazabilidad del equipo calibrado. ¿Está bien? Cuando se calcula incertidumbre, se calcula la incertidumbre con todos los componentes. ¿Está bien? Y en el caso de la mayoría de los componentes, la incertidumbre de los patrones es uno de los componentes menos importantes. Hay un montón de componentes más que se deben tener en cuenta. Como último, los proveedores de calibración, para elegir proveedores de calibración se deben seleccionar según la calidad del servicio, la incertidumbre de medición, la competencia técnica, el tiempo de respuesta y los conocimientos de la magnitud de esa calibrar. Bueno, este es un ejemplo de un plan que pueden ver. Esto es como nosotros tenemos el plan. Nosotros tenemos el laboratorio en un solo lugar, así que no tenemos equipos que estén móviles en otros lugares, así que por eso no tenemos ese tipo de magnitud, pero bueno, nos permite ver toda la información. Y eso es todo. Si tienen preguntas pueden mandarlas por mensaje a Andrevic y Andrevic me las pasa y las vamos contestando. Y bueno, muchas gracias. Y si quieren ver el material de este curso se va a subir a la página web y en algún momento se va a subir también, o sea, en 1 semana, 2 semanas, se va a subir también la grabación de este curso a la página web para que se pueda ver. Bueno, muchas gracias.